En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad y el honor de estar en comunicación con Roberto Zárate, en 1982 cabo, integrante del Regimiento Infantería Mecanizado 25. Roberto, un honor enorme esta posibilidad de conversar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien acá de Villa Carlos Paz, eh, tratando de expresarte lo que nos pasó a nosotros en el año 1982. Muchísimas gracias, Roberto. Roberto, vos eras cabo antes no, cuando fuiste a Malvinas, pero antes de ir a Malvinas tenías una vida. Contanos un poco de vos, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu crianza y el ingreso en el ejército argentino? Bueno, yo nací acá en la provincia de Córdoba, en Camilo Aldao, cerca de 400 kilómetros de la capital Córdoba. Después en el año 75 fui a la Marina, estuve un año en la Marina y no me gustaron cosas, entonces me fui de la Marina. Tuve la suerte de hacer el servicio militar en Colonia Sarmiento, en Chubut, y como ya sabía casi todo lo básico que tenía que saber un soldado, este, era como un auxiliar de un cabo primero que había en ese momento cuando fui incorporado en Colonia Sarmiento. Y ese año rendí para seguir, ascendí a dragoneante y después rendí para seguir la carrera de suboficiales. Y rendimos bien, gracias a Dios, y seguimos la carrera. En 1982 iniciamos un curso preparatorio para el curso comando que le llamaban en esa época, que fue promedio de 15 días, que el que terminaba el curso tenía el honor de usar la boina verde. Y el que no terminaba el curso seguía con su casquete. Así más o menos fue mi inicio, ¿no? A la fuerza. Roberto, antes de profundizar con esto que mencionabas recién del curso, ¿vos tenías en tu familia alguien era militar o era vocación tuya? No, de chico era vocación y quería ser militar y por ahí no se me daban las circunstancias y bueno, hasta que llegó el momento que sí decidir lo que yo realmente quería. Por supuesto, mi papá no quería porque era el único varón, era el más chico, tenía dos hermanas mayores y mi padre quería que estén con él, mejor dicho. Claro. Pero bueno, así son las circunstancias a veces. Y bueno. Y no solo entras a la fuerza, sino que además haces este curso previo para comandos, corregime lo que haga falta, Roberto. ¿Y esto qué lo hacían? Ahí en el regimiento donde vos estabas destinado, ya estando en el Regimiento de Infantería Mecanizado 25, ¿dónde lo hiciste? En el Regimiento 25 lo hice al servicio militar y después seguí la carrera en el 25. El que estaba al mando del curso era el teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin y eran todos los comandos que habían llegado de terminar el curso hacía días de Buenos Aires, así que venían con todo para prepararnos a nosotros a full. Así que fueron 15 días bastante bravos, A ver, pero Roberto, sí. se pudo lograr el objetivo que uno, por eso lo iniciaba, ¿no? Y de este curso, ¿lo hacían solo ustedes los cuadros o también los soldados? No, en ese momento eran todos los cuadros, eran oficiales y suboficiales y empezamos el curso durante 15 días y después eran las exigencias todos los días permanentemente, tanto con física como en aula y no, o sea, si dormíamos 2 horas por noche era mucho, te digo. Pero fueron 15 días bravos. Se ve que ya tenían algún conocimiento, tenían para prepararnos a nosotros a lo máximo del ser humano, ¿no? Claro. Ahí hay una preparación. Esto es el verano del 82. Exactamente, sí, el verano del 82.
Y Roberto, ahí el trato con Zeneldin, ¿cómo era? ¿Era jefe, ustedes subalternos, pero además dándole un curso muy exigente? ¿Cómo era esos momentos previos en esa preparación? Fue un excelente militar, una excelente persona y era un padre para nosotros también. O sea, lo que él decía era palabra santa porque ya tenía sus años de carrera. Él era comando, había estado en las escuelas de la América en Panamá, hizo un montón de cursos y estaba muy bien preparado, entonces para nosotros era un ídolo y siempre lo seguíamos, lo que decía era palabra santa. Aparte, siempre te demostraba con el ejemplo. Si salíamos a correr el regimiento y él salía a la cabeza a correr. Así que imagínate cómo, quién se iba a quedar en ese momento, nadie. Era un sacrificio que hacíamos nosotros, pero sabíamos que teníamos la recompensa el día de mañana y íbamos a tener recompensa. Y así fue. Claro. Y el curso habías mencionado que llegaron al regimiento oficiales que habían realizado el curso comando. ¿Quiénes? ¿Alguno podés mencionar alguno de ellos? Y estaba el teniente Esteve, el subteniente Reyes, el subteniente Gómez Centurión y el cabo primero Olmos. Y bueno, había algunos más que, bueno, en este momento no los recuerdo bien. Claro. Pero esos eran los que más o menos estaban con nosotros. Y danos, antes de meternos en Malvinas, ya vamos a eso, pero también estamos conociendo la parte de ustedes, Roberto. Eh, el Esteves, ¿cómo había sido en esa instrucción para ustedes? ¿Lo conociste ahí, me imagino? ¿Cómo fue eso previo? Porque además vos después en Malvinas vas a estar en la sección de él. ¿Cómo fue todo ese preparativo con él? Bueno, yo tuve la suerte de estar en la sección AUR con él. Cuando incorporan los soldados nuevos, ahí es donde tomo mayor contacto con él. Y el cabo primero Olmo eran los dos responsables de la sección AUR. Yo era un colaborador directo de ellos también. Entonces, pero la sección la formó el teniente coronel y el teniente Esteve y el cabo primero Olmo en ese momento. Hacen el curso, lo aprueban. Estoy conociendo un poco ahí, vamos a la pregunta para conocer un poco la historia de todo esto previo. Ahora se preparan, terminan el curso, verano del 82. ¿Qué pasa en el regimiento antes de marzo, antes de que se embarquen? Ya vamos a llegar a esa parte, Roberto, pero ¿cómo son todos esos días previos? Y bueno, nosotros estábamos todos listos como preparados ya para recibir la nueva clase que que había pedido el teniente coronel que sean de Córdoba. Para ese año quería que toda gente de Córdoba. Así que estamos preparados, listos para las instrucciones que se venían, ¿no? Porque iban a ser duras. Uno no lo sabía, pero fueron duras y bueno, después uno se dio cuenta por qué, cuál fue el motivo, ¿no? Claro. Roberto, ustedes participan de la Operación Rosario, de la recuperación de nuestras islas. ¿Cuándo se trasladan para embarcarse? ¿Cuándo les empiezan a dar la orden? Seguramente no el destino, pero ¿cómo es todo ese momento hasta que embarcan? Nosotros el día 27 estábamos preparados para hacer un ejercicio en el campo. Ya teníamos todo listo a la mañana y después hubo una contraorden, nos salimos a la mañana, permanecimos ahí en el cuartel, en el playón, y después se hizo un rol de combate nuevo, porque antes tenían los soldados, sabían manejar todo, desde una pistola, una escopeta, un FAL, un FAP, una ametralladora, conocimiento de todas las armas que había en el regimiento, ellos tenían todo, iban a tener todo, y tenían ya esos meses. Pero como se los armó diferente en ese momento por grupo, se armaron los tres grupos y un grupo apoyo, y con su respectivo armamento. Que nos habíamos tocado hacía rato que no teníamos el conocimiento exacto de cada uno, ¿no? Y bueno, de ahí agarramos esa tarde, fuimos atrás del polígono,
que fue algo raro, a probar todo el armamento que llevaban los soldados nuestros, porque teníamos que ir a hacer un ejercicio y tenían que saber cómo tiraban. Bueno, comprobamos todos los armamentos que anduvieran bien, corrigiendo el tiro de cada armamento, de cada tirador, hasta que terminamos la comprobación de armamento y fuimos a hacer limpieza de armamento, cada uno ya tenía su rol de combate, cada uno tenía su armamento que iba a tener en ese momento, y después a la tarde nos incorporan al cabo Rosales y al cabo Castro, a nuestra sección, y ya empiezan a dividir los tres grupos de tiradores y el grupo apoyo que era manejado por el cabo Primero Oro. Y esperando la cena, pero no sabíamos nada todavía. Y después de la cena fuimos otra vez porque ya teníamos las mochilas, los bolsones, teníamos todo porque nosotros nos íbamos a un ejercicio teóricamente. Y aproximadamente 11:30, 12 de la noche, 24 horas, agarramos y empezaron a aparecer todos los camiones al playón. Empezamos a embarcar, cada grupo con su jefe de grupo, y bueno, salimos a oscura, los vehículos de combate con solamente las lucecitas que llevan de estacionamiento, así cosas que no se vean nada, rumbo a Comodoro Rivadavia. Y a Comodoro Rivadavia habremos llegado aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Bueno, ahí nos dieron una colisión, un sándwich, un café, no me acuerdo bien qué era, y cuando nos dimos cuenta, embarcamos en un avión, al avión, hasta que salimos de ahí aproximadamente a las 5:30 de la mañana, y llegamos a la mañana a Bahía Blanca. Bueno, no entendíamos mucho tampoco, pero bueno, era un ejercicio de las tres fuerzas. Bueno, yo el año anterior, en el 81, habíamos tenido un ejercicio de las tres fuerzas en Río Gallego. Por eso que no era tanto sorprendeme tanto porque ya lo había vivido el año anterior. Así que bueno, llegamos ahí, nos llevaron al puerto. Primero íbamos a embarcar en el portaaviones 25 de Mayo, y después dijeron que no, que íbamos a embarcar en el rompillero Almirante Irizar. Así que bueno, estábamos todos listos ahí afuera hasta que embarcamos. Y bueno, la flota zarpó el día 28 a la noche, que bueno, al mar directamente. Recién ahí nosotros tomamos conocimiento de la acción nuestra y lo que representaba para nosotros, ¿no? Contentos, con alegría, y dar todo, como decir, bueno, siempre pensando, uno se prepara para una guerra, pero no sabe cuándo te puede tocar, como podés terminar toda tu carrera y no hubo una guerra. Y resulta que, bueno, nosotros a pocos meses de entrar en la fuerza, es decir, fue algo así, una bendición. Yo digo, me dice, "No, pero bueno, es algo que uno lo llevaba adentro. Claro. Eh, Defender nuestro país era lo más importante que nos puede tocar a veces. Roberto, y están ahí embarcados. Recuerdo Roberto Zárate, en 1982, cabo del Regimiento de Infantería 25. Están embarcados rumbo a Malvinas. Vos pertenecías al ejército. ¿Cómo fue la vida del cabo Zárate en un buque? ¿Cómo era la navegación? ¿Dónde dormían? ¿Cómo sufrían? Porque además fueron días bravos en el mar. ¿Cómo fue la navegación? Y nosotros entramos a las bodegas. Bueno, toda la sección nuestra en la bodega. Bueno, todo bien, todo tranquilo, porque ya sabíamos a dónde íbamos. Ya no se podía infiltrar nada, ninguna información, porque en ese momento no había celular, no había nada, así que por eso más o menos nos anticiparon. Después en el trayecto nos explicaron bien. Pero bueno, cuando zarpó la flota nos tocó una noche espectacular, pero de los días siguientes.
fue terrorífico porque la mayoría, o sea, cuando empieza el barco, eh, por las grandes olas que había en ese momento, nosotros nos agarramos de las barandas que había en los costados, pero igual cuando llegaba una punta te vencía las manos y te iba a la otra punta. Y allá nos agarrábamos de nuevo, cuando empezaba a subir, nos agarraba y por ahí te aflojaba y no sé si lo hacíamos en ese momento porque si estábamos todo distendido, o era una práctica, un juego, la verdad, uno lo piensa ahora y decir, mirá vos, ¿no? Las cosas que hacíamos en ese momento, ¿no? Pero bueno, fueron bravas porque mucha gente se descompuso, no estaba acostumbrada, y fueron días terribles. Así que, pero bueno, se superó. Roberto, cuando le dan la noticia de que la misión era recuperar las Islas Malvinas, ¿vos sabías algo de las islas? Teníamos conocimiento porque fue una semana o dos o tres anteriormente que hubo un poco de revuelo con el tema de Malvinas. Bueno, ahí tomamos conocimiento, pero nunca pensamos que íbamos a ir a recuperarlo en ese momento. Sí, porque había tratativa, porque se cumplían los años que teníamos que recuperarla. Había un montón de aspectos que era lo único que mirábamos en ese momento, era un canal de televisión que llegaba, imagínate, a Colonia Sarmiento, en ese momento. Eh, Te hablo 41 años atrás. Y era un solo canal que los veíamos y nos juntábamos todos y por ahí analizamos. Pero nada más que eso, decir, mira vos, tanto tiempo que pasó y no puede flamear nuestra bandera argentina. Muchas cosas charlábamos entre nosotros, pero nada pensar que nos íbamos a ir para allá, nada. Pero bueno, fue algo que pensamos nada más. ¿Y vos conocimiento de las islas tenías más, además de este conflicto previo en esas 2 semanas, tenías conocimiento, en la escuela lo llegaste a ver, Malvinas, o el mismo en el ejército, ¿sabías medianamente la situación de las islas? No, 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 mucho conocimiento no tenía. O sea, el mismo frío que hacía en Sarmiento, que más o menos por la nieve que caía en Sarmiento, las heladas, los ríos congelados, más o menos esas cosas sabíamos que era muy fría, eh, que nosotros a veces decíamos, ¿cómo no hacen una base militar para ir, como hacen en la Antártida? Digo yo, para que vaya un grupo, estén ahí, si son nuestras, ¿por qué no lo podemos hacer? Son cosas que uno navegaba en ese momento sin saber, ¿no? Y, pero conocimiento en general, mucho no tenían, mucho no tenían. Y la noticia a ustedes es cuando la da el almirante Busser por los parlantes del buque, ¿o te enteraste antes? No, la noticia nos da a nosotros el teniente Esteve, los reúne y bueno, lo que íbamos realmente a hacer nosotros como la sección, que éramos los privilegiados dentro del ejército, porque era una de las fuerzas que iba a participar, que era el ejército, al mando del teniente coronel, eh, y el teniente primero, más de nosotros, que era nuestro jefe de sección, era el teniente Esteve, que era el subteniente Reyes de la otra sección, y el subteniente Gómez Centurión, que era de la otra sección. Y éramos privilegiados porque éramos los primeros que íbamos a desembarcar del ejército. Así que para nosotros era un honor y más cuando nos habló el teniente, los motivos y las causas, como salió en muchos, que él soñaba esto, lo soñó desde chico y se le venía a cumplir en ese momento lo que él planificó cuando era chico. Mirá vos cómo es, dice el destino de cada uno, eso, ¿no? Es decir, lo junta ahí el teniente Esteves y le da la noticia y además también los motiva como líder que era el teniente Esteves allí a ustedes. Siguen navegando, ya están cerca de las Islas Malvinas. ¿Cómo son esa noche ya del primero y entrando al 2 de abril, Roberto? Y mirá, nosotros, de conocimiento día y noche, estamos en las bodegas.
Lo único que sí, bueno, sí, llegaba el desayuno, llegaba eh, el almuerzo, llegaba la cena, que más o menos era el que más o menos identificaba el día nuestro, pero no salíamos arriba eh, para ver realmente si estaba lindo el día, si estaba feo. Permanecíamos adentro de las bodegas. Y era también el motivo de cada uno de decir, vamos a desembarcar, vamos a conquistar de nuevo esas islas que son nuestras, pisar el suelo que de una vez por todas sea nuestro. Y bueno, todos esos comentarios que hacíamos entre todos, y bueno, yo tenía unos soldados que eran unos leones también, y no veían la hora de llegar y pisar también eh, la tierra de Malvinas, ¿no? ¿Y cuándo se produce el desembarco de ustedes y cómo es el desembarco de ustedes? Pero contanos, Roberto, porque imagínate nosotros, civiles, estamos en el 2023, ¿cómo era estar ahí en el buque y de repente pasar a las islas? ¿Cómo fue todas esos momentos? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros empezamos a preparar, teóricamente el desembarco iba a ser el primero, que después por la gran tormenta que ocurrió ese día se pasó para el día 2, que la misión nuestra, en primer lugar, era bajar en helicóptero y era limpiar la pista de aterrizaje para que el resto de la fuerza pueda ingresar a Malvinas por avión. Resulta que el helicóptero que teníamos que bajar nosotros, en la tormenta del día del primero, eh, se salieron las marras y el segundo helicóptero nuestro se destruyó. O sea, quedó uno solo. Y con ese solo teníamos que cumplir la doble misión, como quien dice. Eh, Teóricamente, el que teníamos que bajar nosotros se rompió, así que teníamos que esperar a que bajara el resto de la gente para poder bajar nosotros también. Lo nuestro era, bueno, bajamos más tarde nosotros a lo que era la pista de aterrizaje de Malvina, hasta, no era esa misión principal nuestra. La misión era colaborar para la limpieza del aeropuerto. La misión más importante que teníamos nosotros era tomar la ciudad de Darwin. Eso, bueno, nosotros desembarcamos con la mochila, con todo, llevamos todos ahí al, al aeropuerto, y después recién al otro día nosotros embarcamos en un barco y fuimos hasta Darwin, que no hubo resistencia, no hubo ningún problema de nada, pudimos desembarcar tranquilo, porque ya había hecho un reconocimiento un helicóptero, ya habían instalado conversación y bueno, no pasó nada más que eso, hasta que pudimos desembarcar en la ciudad de Darwin. Roberto Zárate, 1982, era cabo del Regimiento de Infantería 25. Roberto, ahí mencionabas que a una de las misiones de ustedes era tomar el aeropuerto, donde después iba a llegar el resto del regimiento. ¿Cómo fue llegar hasta el aeropuerto? Nosotros bajamos en el segundo helicóptero, nomás que bajamos un poco más tarde, pero fuimos directamente a la pista de aterrizaje. Nosotros ahí hicimos cabecera y bueno, ya estaban limpiando la pista, así que nosotros es como que ya estábamos en stand-by para la segunda misión nosotros. Hubo Por llegar. perdón que te interrumpa, Roberto, hubo otra sección del regimiento que había llegado antes que ustedes ahí al aeropuerto y ustedes llegan después en helicóptero. Exactamente, correcto. Porque primero bajaba el teniente coronel, que bajó con los tanques también, así que bueno, y nosotros la misión, teníamos tres misiones, no me acuerdo la otra misión de las otras dos secciones, pero la misión nuestra era esa y la segunda misión que teníamos nosotros era Darwin. Entonces bajamos en helicóptero y nos instalamos en la cabecera de la pista de aterrizaje, como Y seguridad a la pista de aterrizaje. claro, y ahí al otro día se van para Darwin. Y les van llegando Exactamente. la información, Roberto. eh, Digo, vos estando ahí en la sección, estando ahí, ¿le llegaba información de lo que pasaba
en el transcurso de la Operación Rosario, lo que pasó con el capitán Giaquino, ¿a ustedes la información le iba llegando? Sí, eso nos iban informando realmente lo que iba pasando y que no fue, dice, tan grave lo que esperábamos todos, eh, pero cuando falleció el capitán Giachino también nos dijeron, eh, y de ahí nosotros nos informaban, pero seguíamos en la cabeza con nuestra misión, cuál era la misión nuestra, ¿no? Que sabíamos que, bueno, puede pasar o no, quedarse o venir, ¿viste cómo es? Claro. Roberto, el 3 de abril están en Darwin. Ahí no hay, cuando llegan ustedes no hay combate. ¿Cómo empieza la vida de ustedes allí en Darwin? ¿Y cuál era también, vos, Cabo, 19 años tenías, ¿no? En 1982, Roberto. Sí, correcto. 19 años. El Cabo Zárate, ¿cuál era también tu rol ahí? Mencionaste los soldados que tenías a cargo. Bueno, ¿cómo era la vida de ustedes allí en Darwin a partir de ese momento? Y nosotros cuando llegamos a Darwin, lo primero que hicimos era tomamos una escuela que había ahí en Darwin para, entonces la sección nuestra fue ahí a esa escuela, que fueron las primeras noches que estuvimos ahí, hacíamos guardia todo alrededor y la primera noche la pasamos ahí adentro los que descansaban adentro de la escuela. Y al otro día y nomás empezamos a marcar toda la zona eh, ¿cómo se llama? De los pozos de zorro o las trincheras, cada uno, cada soldado, cada dirección, flanco izquierdo, flanco derecho, y nosotros teníamos para cubrir lo que era la pista de Darwin, donde estaban los pucará. Estamos justo al frente de la pista de los pucará. Y los otros grupos rodeaban todo lo que era la escuela. Después hicimos dos vallas de alambrado, una de alambrado primero, y la segunda aproximadamente 3 metros de distancia de una a otra, y empezamos a minar toda la zona esa para que no ingresara nadie sobre los tejidos. Solamente había dos puertas de entrada, que una era la puerta frente a la pista de los Pucará, y la otra era sobre un puentecito que había que pasábamos nosotros del otro lado, que también estaba todo minado en la parte de las alturas. Así Roberto, que eso, sí, perdón, dale. sí, no, más o menos es lo que íbamos haciendo nosotros todos los días, que era el desayuno, cavábamos los pozos de zorro, el almuerzo, eh, después a la tarde también estábamos en la confección de los pozos de zorro, después a la tarde era limpieza de armamento sagrado toda la noche, después del almuerzo, de la cena, también rezábamos el rosario todas las noches y después, bueno, se dividían las diferentes guardias para cubrir toda la noche, que el resto que descansara esté bien y no pueda entrar nadie al lugar que estábamos nosotros. Vos eras jefe de grupo, tenías soldados, ¿cuántos soldados tenías al mando? 8 soldados tenían. ¿Y cómo era la vida cotidiana de ustedes? Digo, vamos a lo... también eran dentro de una guerra, personas que... ¿Cómo eran las charlas? ¿Cómo era la vida cotidiana saliendo, si se podía, de lo que era estar en situación de guerra? No, estábamos siempre permanentemente presto para lo que pueda llegar a pasar. Pero siempre teníamos ese lugarcito, por ahí nos llegaba caramelo y una bolsita de caramelo y bueno, juntamos y yo le daba 3 a cada uno y a la noche, a la otra noche si alcanzaba 3 cada uno y así lo íbamos dividiendo. Pero gracias a Dios nunca tuvimos problemas. La verdad que tuvimos unos soldados ejemplares, unos leones, yo digo siempre, fueron unos leones que llegaron en el momento justo porque era una sección de aspirantes oficiales de reserva,
eh, que yo, y ese año iba a ser una sección que iba a ser preparada en todo terreno, como quien dice. Iba a ser la primera vez en la historia que iba a ser un soldado que iba a ser paracaidista, que iba a ir a la selva, que iba a ir a la montaña y tener un poquito de conocimiento de cada cosa de nuestro país. Y después volver al destino que teníamos nosotros, que era Colonia Sarmiento. Pero bueno, ahí siempre había mucho respeto de parte de ellos, así que no había discusiones, no había... se comprendían las órdenes porque estábamos todos en lo mismo, creo, y nunca tuvimos problemas, desde el teniente para abajo, ninguno. Unos soldados y unos leones son, que hasta el día de hoy nos juntamos todos los años, una vez o dos o tres veces, para compartir, y todavía seguimos contando anécdotas desde hace 40 años atrás, así que, pero muy buena gente, muy buena gente. ¿Cómo fue el 1 de mayo para el Cabo Zárate y para su grupo? El 1 de mayo, nos dan la temprana alerta y bueno, nosotros estábamos siempre perfeccionando cada vez los pozos que tenía de cada tirador. Y sabíamos que, bueno, los aviones nuestros siempre entraban, por ejemplo, de norte a sur siempre. Y vemos cuando viene el primer avión que se acerca a la pista. Claro, cuando vemos nosotros, cuando desprende la bomba, yo estaba al frente. Cuando desprende la bomba, atinamos a cargar, pero claro, bueno, cuando el avión pasó ni lo vimos. Pero el segundo se llevó todo. Porque cuando, para colmo, la primera bomba cae arriba el depósito de munición de la Fuerza Aérea. Imagínate que eso estuvo explotando casi 2 días, 2 días y medio. Pero el segundo avión se llevó todo lo que no se llevó el primero. Pensaba que no, y estábamos preparados, porque no iba a ver uno solo, iba a ver nosotros, digo, bueno, vienen dos, tres, cuatro, cómo vienen. Estábamos listos. Y cuando entró el segundo avión, bueno, cuando gira sobre el mismo, porque ya venía batido por la antiaérea también, que estaba en la otra punta, y quiere tirarse como de nuevo a la pista, como para tirarse tirar el avión arriba de los otros aviones que eran los Pucará. Pero, y en ese momento desparramó, que se llamaba la beluga, que era como unas granadas que tiraba el avión, y entonces lo llenó todas las posiciones nuestras con eso, pero bueno, no, gracias a Dios no explotó ninguna, porque esas bombas se activan 15 metros antes de tierra cuando se abre el ramillete y explota. Como no tuvo el suficiente distancia, no explotó ninguna, pero nosotros no sabíamos qué era tampoco en ese momento. Y el segundo avión, bueno, cae del otro lado de la montaña, que era como una hondonada, y el piloto también cayó, eh, cuando él se inyecta, se ve que cayó herido, bueno, también cayó cerca nuestro, ahí donde estábamos nosotros. Cuando cae, falleció el piloto, es el que falleció ahí en el derribo del 1 de mayo, ¿no? ¿Correcto, Roberto? Y el piloto sí Ahora falleció. no recuerdo ahora el nombre, pero es el piloto ahí derribado y bueno, que falleció. Eh, y Roberto, empiezan a pasar los ataques, como esto que venías contando, cómo sigue ahí ese día, porque fue intenso, movido, también muchas sensaciones de ustedes, cómo continúa ese 1 de mayo. Y nosotros estábamos siempre alerta porque no sabíamos, después estábamos las patrullas de noche que íbamos, siempre, salía uno, salía el otro. Eran noches tan cerradas que no veía ni a 3 metros a veces. Entonces, bueno, la costumbre que teníamos nosotros de conocer los caminos realmente para ir y volver, sin perderte, que entonces, como lo hace de día, lo hace de noche también. Así que las patrullas que hacíamos nosotros, y a veces vos te sentabas en el cordón de la calle y pasaba una patrulla a 6 metros donde estaba bueno, se veían.
y uno que estaba callado, quieto y cuerpo tierra en el piso, el que pasaba no te veía, porque vos escuchabas que iban hablando, 5, 6 o 10 iban hablando y no te veía nadie. Por eso que íbamos siempre recorriendo el camino para que nadie se infiltrara más de noche, que no se veía nada. Van pasando los días, pasan muchas cosas. El 2 de mayo es el hundimiento del crucero Belgrano, el 4 del Sheffield. Todas esas noticias, ¿a ustedes le van llegando, Roberto, de lo que pasaba? ¿Se informan de alguna manera o estaban alejados de eso? Prácticamente nos decían lo básico y nada más. Es como decía, nosotros estábamos en otro mundo, preparándonos, siempre con la moral alta de nuestros soldados, eh, porque si no vos empezás a hablar, hablar, hablar y bueno, se te cae uno, se te cae dos y tres. Bueno, gracias a Dios no ocurrió eso, por eso que no teníamos tanto contacto con lo que pasaba en la realidad realmente. Así Y, y- que y cuando nosotros nos desembarcan los manteníamos. ingleses, También no, en eso siempre más alerta todavía, más que nunca, porque nosotros pensamos como había como una lengua de mar, también pensamos que podían infiltrarse por esos lugares también los buzos, viste cómo es, y no sabíamos, teníamos que estar atentos a todo. Y por eso que hacíamos y certificamos las patrullas para que podamos recorrer los caminos, en la parte de la lengua de mar que había, al ingreso a Darwin, y en la parte del aeroclub que había en ese momento que estaban los Pucará. y en todo ese periodo previo a que ustedes entren en combate, ¿cómo era también la relación con el teniente Esteves? ¿Cómo era también ahí la función de él ya en esa situación? ¿Contaste lo que habían pasado previo al desembarco? ¿Cómo les dio las noticias y los alentó? Y en todos esos días ya previo al combate, ¿cómo era ese trato también? No, el trato realmente muy bueno porque era como nuestro hermano, nuestro padre. eh, eh, Él cuando se sentaba con cada soldado, era como, es lo que me dicen ellos, era como un hermano más para ellos también. Había mucha confianza. Él sabía los soldados que tenían y los soldados sabían el jefe que tenían. Eh, Así que, y siempre alentándolo para que, por la misión realmente que teníamos, y siempre Dios y la Virgen con nosotros, por eso teníamos nosotros el distintivo que teníamos de Malvina, que lo había preparado él, y decía, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso lo llevábamos permanentemente pegado a nosotros, a nuestro brazo. Y esto que resaltás, que me parece importante, Roberto, ese trato del jefe con cada uno de los soldados, digo, no solo delegándote a vos como jefe del grupo, sino él también haciéndose cargo de eso y estando ahí permanentemente con ustedes. Sí, no, él si tenía que recorrer de noche, recorría, no, éramos un grupo homogéneo que decíamos, todos nos teníamos que defender entre todos. Yo creo que llegamos a concientizar mucho el tema de decir, bueno, tenemos que estar bien, tenemos que estar preparados para lo peor, porque uno no sabía realmente, porque llegó un momento que vos decís, bueno, que lleguen ya, que vengan, no podemos estar con esta incertidumbre acá, eh, esperando para ver realmente qué va a pasar. Si no, ya llega un momento que sí, listo, que vengan o vamos nosotros o que vengan ellos. Así que, pero bueno, era nuestro jefe y siempre nos alentaba permanentemente, todos los días. El tema como el cabo Primero Olmo también, es un excelente comando los dos, como militar, como persona, como hermano que quedamos todos con él. Bueno, nosotros tuvimos la pérdida unos años de nuestro cabo primero, nuestro encargado de compañía, de sección, que le agarró el COVID y bueno,
y se dejó entregar porque él tenía una deuda con que él quería quedarse allá antes que se quedara un soldado Malvinas. Y eso lo perturbó toda su carrera, toda su vida, ¿no? Eh, Y al último, cuando le agarró el COVID, creo que fue la causa justa como para decir, hasta acá llegué y me quiero reunir con ellos y para estar con ellos. Mirá vos cómo es la persona, a veces lo que piensa en esos momentos, ¿no? Él Las era grandes charlas. El eh, cabo primero Olmo. el Cabo Primero Olmos. Roberto, antes de meternos ya en lo que va a ser la noche del 27 de mayo, previo a eso, ¿ustedes recibieron alguna orden? Contaste todo lo que venían haciendo, las misiones que hacían ustedes, pero habían entre el 25 al 27, ¿recibieron algún cambio de orden para ustedes o siempre se mantuvieron haciendo lo mismo? No, lo único que hacíamos nosotros era eh, de unas posiciones que teníamos adelantadas, forma de retroceder por la duda que el enemigo te vaya atacando y vos tengas que retroceder. Entonces esos cambios de posiciones hacíamos, pero siempre pensando en el enemigo, que cuándo va a llegar o cuándo realmente vas a entrar en combate. Eso es lo único que estábamos esperando y estar bien preparado para que no ocurran ninguna falencia, ¿no? Como grupo, como jefe de grupo y como los soldados que tenía. Cada uno ya sabía realmente qué es lo que tenía que hacer en cada movimiento. Roberto Zárate, 1982, cabo del Regimiento de Infantería 25. Roberto, 27 de mayo. Empieza a atardecer, se va haciendo de noche. Contanos ese día. Bueno, ahí nos junta el teniente Esteve, que había llegado una orden que íbamos a hacer un contraataque al batallón de paracaidistas, eh, que se venía aproximando a la zona de Darwin. Así que bueno, nos dio todas las directivas, la orden de operaciones, eh, cómo íbamos a ir desplazados desde la escuela que estábamos nosotros, a donde se encontraba teóricamente una avanzada del Regimiento 12 para tomar contacto y después tomar contacto con el enemigo. Bueno, nos explicaron todo. Y bueno, le explicamos a nuestros soldados cómo iban a ir nuestros soldados, la distancia de cada soldado, más que íbamos a partir noche, no olvidar nada, guardar todos sus elementos que teníamos a veces en la posición suelto. Así que guardamos todos en bolsones y los bolsones esos que agarramos los pusimos donde tenía el puesto comando el teniente Esteve, guardamos todos los bolsones que estaban ahí y ya estábamos listos ya para partir. Bueno, hicimos limpieza de armamento, rezamos el rosario y estábamos listos para impartir el camino hacia una. No sabíamos qué iba a pasar, pero bueno, era, la misión ya teníamos y era un contraataque. Sabíamos que el enemigo lo íbamos a encontrar, así que teníamos que estar preparados y listos mentalmente para recibir ese contacto, ¿no? Y ahí llega un momento que van a avanzar. En los combates que se van dando con los británicos, antes que ustedes lleguen al lugar, desde donde están ustedes, me imagino, todo lo que es el infierno de un combate, ¿cómo vivían eso? El ruido, el combate, a la distancia que estaban ustedes. Y bueno, en ese momento, bueno, no hubo ruido de nada. Cuando nosotros íbamos aproximando al objetivo, eh, justo había un tipo siempre verde que íbamos en dos columnas nosotros. Cuando llegamos siempre verde, es como lo desplazamos en línea, con un frente donde estaban todas teóricamente las posiciones del regimiento 12, que bueno, se desparramó un poco la sección
y cuando nosotros empezamos a bajar, eh, se dice alto quien vive, mientras que nosotros de arriba de la montaña que íbamos en pendiente descendente, veíamos como una lengua de mar que venían, viste, como las hormigas, que van pegaditas, que vos ves el listón morocho, negro, lo que ves, bueno, eso veíamos nosotros de arriba. Ya íbamos con el fusil cargado, sin seguro, eh, esperando el momento. Y cuando dicen, nosotros no nos alcanzamos a desplegar completamente. Por eso dice uno, alto quien vive, y ahí donde empieza el combate. Cuando dijeron Royal Marine Command, ahí empezó y bueno, empezamos a tirar de todos lados, de acá para allá, de allá para acá, y bueno, eh, fueron horas, que voy a decir, hoy pasaron 10 minutos, pero eran 4 horas de combate, eh, donde cae abatido el teniente Esteve, también cae abatido el estafeta, que era la UR Carrascul. Después atrás mío también cae el Cabo Castro. El Cabo Castro justo lo agarra una ametralladora en el medio del cuerpo, donde cae paralizado atrás nuestro. Y bueno, lo que recuerdo en ese momento que nos pegaba a grito que lo matáramos. No quiero sufrir más, dice, máteme, que no doy más. ¿Qué vamos nosotros a decir? ¿Qué te va a dar vuelta si el enemigo lo tenemos al frente, no atrás nuestro? Pero eran las trasantes que iban y venían de todos lados. Imagínate de noche, vos donde veías trasante, ahí empezaba a tirar también. Fue un combate, bueno, y después también cae abatido el soldado Giraudo, después el soldado Zavala. En ese combate también, cuando después de tantas horas, cae abatido también el teniente coronel John, el jefe de la fuerza de paracaidistas, que es abatido por el soldado Ledemas y el cabo Primero Olmo, que estaban los dos sobre el lado derecho, que ellos intentaron aproximadamente 4 veces, intentaron tomar la colina donde estábamos nosotros y no, cuando el general le dice, bueno, síganme, que, contado por ellos, que dijo, síganme, dice, y tenemos que tomar la colina, que ahí donde cae abatido él, y de los 50 60 creo que subieron 4 o 5, por eso se identifica primero él, que cae primero abatido él. Y nosotros luchamos hasta que prácticamente agotamos munición, que al último nos quedaron unos proyectiles que eran de PDF y PAF, que son algunos antipersonales y otros antitanques. Igual los desconectamos y los tiramos también a todos, porque no teníamos. El tema era el intervalo que se pasaba entre una cosa y otra, porque cuando había el cañoneo naval o de artillería hacia nosotros, pues escuchaba el bum, 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 y empezaba los silbidos. Entonces había que tirar, 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 y te metía en el pozo y escuchaba wash, bum, bum, todos los costados, y algunos caían en un pozo, como caían afuera, como caían a la izquierda o derecha. Entonces, cuando terminaban todas las explosiones, uno seguía combatiendo y hasta que ellos empezaban de nuevo con lo mismo. Fue el cañoneo naval y el grupo artillería, los proyectiles de artillería que no. Pero hasta que agotamos munición, porque si no, si teníamos más municiones, capaz que quedábamos todo ahí seguro, porque nadie se quería rendir. Y esto transcurrió, además, Roberto, porque ustedes empiezan a avanzar cuando era de noche y en un momento se va haciendo de día. No, nosotros chocamos, era de noche, Claro. era de noche. Pero Eh, siguen combatiendo el durante el combate día. termina el combate termina la primera hora del día. Pero el combate grueso se instaló a la noche, que eran aproximadamente 4:30 de la mañana, 5, que ahí empezaba a aclarar a las 8:30, 9 de la mañana. Entonces era plena oscuridad. Era.
Roberto, ustedes avanzaron al mando del teniente Esteves, al cual vos pertenecías a esa sección como cabo. Mencionaste que él va a caer. En todo ese momento, el fragor y lo tremendo del combate, ¿escuchabas las órdenes que él llegaba a dar? ¿Cómo era eso? También eso, el mando de ustedes ahí en ese momento tan complicado. Eh, Cuando yo estaba en la posición que estábamos tirando, entonces yo tenía contacto con mi radio, con el cabo primero Olmo, que era el jefe del grupo apoyo. Entonces me pide la radio a mí, el teniente Esteve, para tomar comunicación con el cabo primero Olmo. Entonces la orden que le daba a él era que tomara las alturas para tener mejor dominio con la ametralladora, con las armas de apoyo. Y entonces cuando empezamos a tirar, entonces dice, bueno, me pide a mí que le brinde apoyo porque él se iba a ir de mi posición. Entonces nosotros le brindamos apoyo de fuego y cuando él se para y gira para la izquierda, que se va a las otras posiciones, claro, iban municiones que iban y venían de todos lados. Él lo hieren en un brazo y ahí donde cae en la otra posición hasta que se arrastra hasta la otra posición. Porque él tenía la radio que se comunicaba con el grupo de artillería, con la artillería que teníamos atrás nosotros, para corregir el tiro porque estaban tirando un poco corto para que tiren más largo. Y él dominaba de ahí el tiro de artillería. Pero, bueno, cuando él dirige la artillería, cuando él se mueve de una posición a otra, se ve que el francotirador lo están buscando permanentemente. El que se mueve es porque es el líder que está en el grupo. Es así. Y bueno, del transcurrir el combate, cuando le pegan un tiro en un pómulo a él así que él cae también ahí en esa posición que estaba el soldado A.R. Rodríguez. Ahí cae abatido el teniente Esteban. Y ahí está la historia, Roberto, de el casco, que, ¿conoces esa historia? ¿Nos puedes contar del casco que le dice a Rodríguez que se ponga? Claro, porque o sea, nosotros no usamos casco, nosotros usamos boina. Entonces le dice al soldado Rodríguez porque había cascos del regimiento 12. Entonces le agarraba el casco y se lo dio al soldado Rodríguez para que se cubriera eh, por la cantidad de tiros que venían, de municiones que venían de todos lados, y que se pusieran los cascos que había, si había cascos, que se los pusieran. Pero hasta ahí nomás, fue lo que contó Rodríguez, que bueno, yo no lo escuché en ese momento, Claro. que es lo que dice Rodríguez de acuerdo a lo que pasó, ¿no? Cae el teniente Esteves, el jefe de ustedes. Ustedes siguen combatiendo, lo has contado, hasta agotar munición. Pero ¿cómo fue eso también para ustedes? Vos tenías 19 años, sabiendo que su jefe había caído, seguir combatiendo. ¿Cómo fue automático? ¿Alguien tomó el mando? ¿Cómo era ahí todo ese momento? Y en ese momento era donde estaban cada tirador que había llegado a esa posición, era abrir fuego y, y tener sus soldados para que puedan abrir fuego y no sean abatidos, nada más. Eh, no, no es que alguien dijo yo voy a tomar el mando y vamos, no, porque no había forma de mover la sección de ese momento que como estaba, no se podía mover para ningún lado. Porque ellos eran mucha gente que nosotros le permitimos que ellos pudieran desplazarse. Porque si nosotros, digo yo, siempre es algo que por eso marca Dios a veces las cosas, que fue ese soldado que dijo alto quien vive antes, porque uno no sabe que realmente qué podía haber llegado a pasar en ese momento, ¿no? Porque ellos venían confiados, porque ellos no pensaban que nosotros estábamos ahí, que no había gente ahí. A ellos les faltaban unos kilómetros todavía para llegar a Darwin, y en las avanzadas no había nadie. Entonces, por eso que venían ellos, teóricamente tiene que venir de 5 a 7 metros de soldado a soldado.
y ellos venían todos pegados uno tras de otro. Vos veías las mochilas, cómo se le pasaban la cabeza de ellos y la cantidad de cómo venían, decir, no, no puede ser. Hoy en día eh, no puede ser como ellos venían realmente. Pero bueno, por algo pasan las cosas, dice a veces. Roberto, lo mencionaste, ustedes combaten hasta agotar munición en la posición, se quedan todos ahí combatiendo. También mencionaste que se hace de día, las primeras horas de la mañana de ese 28 de mayo. Eh, ¿Qué pasó a partir de ese momento? Bueno, después nosotros quedamos en las posiciones y resulta que, bueno, ya se habían rendido del lado derecho, que estaba el subteniente Pelufo, que fue el que primero que levantó el pañuelo, que él también estaba gravemente herido. Y entonces, bueno, ya no teníamos munición, era como decir, bueno, eh, ya está. Y bueno, empezaron a tomar de las posiciones de la derecha hacia la izquierda, y de ahí nos iban el teniente, su teniente, y nos quedamos todos en las posiciones que teníamos, ya no tirar más, tranquilo, que ya se había rendido, no habíamos munición, no podíamos hacer más nada. Entonces era perder vidas sin sentido. Y hasta que nos llegaron a tomar a cada posición y nos fueron sacando uno por uno y nos llevaban hacia una pendiente descendente que donde estaba el llano, nos iban colocando uno a la par de otro y con la boca hacia abajo del pasto. Justo ese día empieza a nevar. Tuvimos varias horas ahí este, con la cabeza abajo, sin moverte, sin nada. Eh, pero fueron los primeros 2 días, eh, que es como toda guerra que puede ocurrir. El enemigo no te va a decir, te va a felicitar, gracias por lo que hicieron. No, no. Tienen también camaradas, amigos que cayeron en ese combate y bueno, no es nada gracioso decirles, bueno, realmente los voy a felicitar, no, no. Pero bueno, fue algo que estábamos preparados para eso, sabíamos que la rendición no iba a ser fácil. Tuvimos 2 días prácticamente eh, cuerpo tierra y bueno, sin ración, sin nada, hasta que bueno, cuando nos trasladan después a una casa, más adelante a los 2 días, caminando, y después de ahí nos trasladan en helicóptero hasta San Carlos. Bueno, ahí nos meten eran como unas cámaras frigoríficas que había ahí, y bueno, ahí nos controlan uno por uno y nos sacan todo lo que era las pertenencias que teníamos nosotros, nos sacaban. Así que por eso estuvimos ahí nos llevan a Darwin, como prisionero Los primeros 2 días fueron difíciles, que uno no se lo decía a nadie, pero bueno, son circunstancias de la vida. Estábamos preparados para eso porque estábamos preparados para lo peor. Y bueno, tenemos que dar gracias que lo podemos contar hoy. Y siempre ¿no? Uno, como digo yo, este, tener siempre presente, como el teniente Esteve, el soldado Carrascuro, el cabo Castro, el cabo Víguedo, el cabo Ávila, que estuvieron en el combate con nosotros, Zavala, Giraudo, los 12 que cayeron en Darwin, creo que no lo hicieron en vano. Y siempre cada vez que tenemos una reunión, siempre lo recordamos, como nuestros hermanos. Ellos tuvieron un privilegio de estar primero que nosotros, le tocó a ellos, no a nosotros. Si nos habríamos tocado a nosotros, también estaríamos eh, dispuestos a dar la vida por lo que sea, ¿no? Porque era nuestra primera misión que teníamos, y como argentinos, ¿no? Ahí repasabas a nuestros héroes, los héroes del regimiento y de la sección que combatieron al lado tuyo, Roberto. ¿Hay también alguno de ustedes que vos consideres
que ya sea por lo que pasó después, la desmalvinización, porque no se conoció la historia, hoy merezca un reconocimiento y esté oculto ese reconocimiento, todavía no se lo, injustamente no se lo haya dado? ¿Hay alguien que a vos te parezca que tengas que resaltar? Yo creo que el combate que nosotros enfrentamos en ese momento, todos los soldados que tuvimos nosotros tienen que ser destacados, todos, desde el primero al último, desde el que no solamente el que quedó allá, sino el que vino también, porque después tuvo que enfrentar, creo que lo peor que tuvieron 10 años graves en nuestro país que no fueron reconocidos, que la pelearon, por eso hay más suicidios que de los que murieron en Malvinas, en combate. Yo creo que tiene que ser todos reconocidos, como nuestros soldados, los AUR, que son aspirantes a oficiales de reserva, ellos no querían un dinero, sino que fueran reconocidos como tal, como fueron preparados para tal cosa. Y hasta el día de hoy todavía no pueden ser reconocidos por miedo que vayan a pedir plata. Y lo que no quieren es plata, es un reconocimiento que quieren ellos. Y está bien, lo que yo digo que tienen que lucharlo hasta el final. Un reconocimiento que ellos se merecen y que el Estado se les puede dar, o el ejército, o no sé cómo realmente jerarquizarlo a eso para que llegue, ¿no? Pero yo creo que se merecen eso porque fueron unos leones. Hubo un combate para los mismos ingleses. Mirá que los ingleses tuvieron combate en todas partes del mundo, en todas sus historias. Y el combate ellos lo tienen catalogado como número 20, eh, que fue uno de los graves combates que tuvieron ellos, más a caer el jefe máximo que tenían en la fuerza terrestre. Quien habla es Roberto Zárate, en 1982 cabo del Regimiento de Infantería Mecanizada 25. Roberto, ese combate cruento, también los ingleses dan en toda la guerra una cifra de caídos de parte de ellos. ¿Vos le creés? No, eh, no, para nada, porque eh, tal vez es como nosotros cuando antes no podíamos hablar, no podíamos decir nada, recién hace pocos años que estamos hablando, porque realmente, porque decíamos que no era real lo que nosotros contábamos. Entonces cuando empezaron ellos a hablar, los ingleses, realmente lo que pasaron, lo que vivieron, tantos libros que escribieron, después de tantos años, vos decís, bueno, recién ahora nosotros estamos como diciendo, esta es nuestra verdad, esto es lo que hicimos por nuestra patria. Y uno siempre defendiendo a nuestros soldados, que no fueron niños, fueron unos leones. Yo les llego a decir, niños, mis soldados, no, me tiran con la mesa por arriba. Fueron bien preparados y estuvieron a la altura, como dijeron ellos también. No fueron niños que fueron a la guerra. Como ellos también tenían gente joven de 16, 15 años, tenían en Malvinas. Pero nosotros, los nuestros, estuvieron muy bien preparados en los meses, los pocos meses que tuvimos. Y ellos, imagínate, la sección AUR cuando estuvo de instrucción dormían 2 horas o 3 horas por noche. O sea, estuvieron muy bien preparados. Y ellos los mismos lo dicen que agradecen por la preparación que tuvieron. Y lo defienden al teniente Esteve como al cabo primero Olmo, que fueron los que realmente los eligieron a ellos porque fueron elegidos en tantos soldados para que ellos pudieran estar en esa sección que iba a ser la sección de guerra. Roberto, contaste el momento que caen prisioneros, es 28 de mayo por la mañana. Además, la guarnición ahí se termina rindiendo el 29, es decir, un día después de que ustedes eh, los toman prisioneros. Contaste, bueno, que esos 2 días fueron muy duros, que los llevaron después de eso a un lugar. A partir de ahí, como prisioneros, ¿qué va pasando hasta que los embarcan, vuelven al continente? ¿Cómo es todo ese proceso? Y nosotros estuvimos 2 días ahí y
y después nos suben al barco, al Orland, la mayoría de los prisioneros que estábamos ahí, al Orland. Y ahí nos sacan a alta mar, pero no sabíamos a dónde estábamos ubicados, ni nada por el estilo. Bueno, era una costumbre que había ahí, cada camarote había dos camas y éramos cuatro por camarote. Pero bueno, era lo que había y bueno, teníamos la comida, teníamos, todos los días nos sacaban y imagínate el barco que había, que dábamos toda la vuelta así caminando, nos sacaban a caminar todos los días para que no pensáramos experiencia de guerra, de tantos años que tuvieron ellos, ¿no? Nos daban la comida y otra vez nos metían al camarote y todos los días lo mismo, hasta que cuando se rinde Puerto Argentino, recién ahí a nosotros nos llevan al Uruguay, porque no querían, o sea, no querían largarnos nosotros antes, porque pertenecíamos al Regimiento 25 y sabíamos que estábamos preparados y podían mandarnos de nuevo a Malvinas. Entonces, cuando se rindió Puerto Argentino, recién a nosotros nos mandan al Uruguay. Así hacemos aduana, subimos a los barcos argentinos y de ahí nos trasladan a Buenos Aires. Así van llegando nuevamente ustedes al continente, digo, esto que destacabas, que porque eran el Regimiento 25 los mantienen prisioneros hasta que termina, también debe ser cuestión de honor para ustedes, Roberto, eso. No, por supuesto, las tres secciones eran identificadas por la gente que había en Malvinas, porque las tres secciones usamos boina, como también la del Teniente Reyes, que tuvo también el primer encuentro, estuvieron en San Carlos con helicópteros. Entonces éramos buscados todos de la compañía C del Regimiento 25, porque sabían ya lo que habían hecho y ellos creían que éramos todos fuerzas especiales y eran todos soldados, que lucharon como unos leones. Así que vos imaginate que fue para nosotros, ¿no? Que ellos lo digan, no nosotros. Claro, claro, que lo reconozcan la otra parte. Roberto, el 1 de junio está la tragedia que pasa con el movimiento de municiones que explotan una caja. ¿Vos estuviste ahí cerca? ¿Pudiste presenciar algo de lo que pasó allí? ¿A dónde? Cuando son prisioneros ahí en No, no estaba Darwin, cerca. vos no estabas No, no, ahí. no estaba. No. Em, Llegan al continente, contaba, llegan a Buenos Aires. ¿De Buenos Aires te vas para el regimiento o ahí los mandan a Campo de Mayo? ¿Cómo es ahí ustedes? Estuvimos en Campo de Mayo unos días. Bueno, bueno, ahí nos bañamos, ropa nueva, todo. Estamos bastante flacos también, que yo pensaba que no. Y bueno, al transcurrir los años, yo tengo una foto cuando bajo de los micros que nos llevaron de Sarmiento, de Comodoro Rivadavia a Sarmiento, que ahí lo esperó todo el pueblo Sarmiento. Nosotros nos hizo un reconocimiento la ciudad de Sarmiento, que fue impresionante. Vos veías gente, antes de llegar al regimiento, autos y gente por todos lados. Era como decir, wow. Cuando estuvimos en Buenos Aires, en otro lado, no vimos eso. La gente, el afecto que le tenían al teniente coronel en el pueblo era impresionante. Lo amaban el jefe de regimiento, por la forma de ser de él, ¿no? Cómo este, lo integró al ejército, al medio civil de Sarmiento, ¿no? De la ciudad de Sarmiento. Y ahí, bueno, me sacó una foto la revista Gente, que yo hace unos años yo pensaba que yo había llegado bien. Y resulta, me dicen, mira las manos, dice, y abrí bien la foto, dice. Entonces cuando miro las manos así, se notaban los huesos, y digo yo, no, boludo". Pero bueno, son historias que, bueno, que uno creyó que estaba bien y mentalmente estábamos bien. Roberto,
mencionabas cuando quisiste y decidiste entrar al ejército, tu papá un poco que se oponía. ¿Cómo fue ese reencuentro posguerra con tu familia? Bueno, los padres con los hijos, viste, somos más duros. El tema era mi mamá, eh, porque mi mamá era muy creyente y todos los días, eh, prendida la radio, rezaba, no dormía, porque no dormía, bajó un montón de kilos mi mamá y siempre rezaba para que yo vuelva. Es lo mismo que pasó, digo yo, no hubo un reconocimiento para los soldados en sus respectivos lugares cuando llegaron, porque habíamos perdido en la guerra, parecía una deshonra para todo el país. Dimos todo, pero bueno, no se podía explicar, no se podía decir nada. No, entonces, cuando yo le digo a mi mamá, cuando íbamos a ir, me llamaba todos los días por teléfono cuando yo llegué a Sarmiento y decía, vení, vení, no, primero sale una tanda, después la segunda, yo estoy en la tercera tanda que vamos a salir de licencia, pero estoy bien, vamos a llegar bien, y ella no creía y seguía rezando y seguía, y me llamaba por teléfono porque decía que me, viste cómo son en los pueblos también, que me faltaba un brazo, que me faltaba una pierna, que no quería venir, y bueno, pero yo le hablaba y que estaba bien, todo perfecto, pero bueno, son cosas de la madre hasta que no te vea, es la que más sufrió, y toda mi familia también, porque se juntaban en mi casa. Yo tenía un amigo que tocaba la guitarra y él iba todas las noches a mi casa a cantarle a mi madre y a mi papá también. Eh, y uno, bueno, después digo yo, uno le agradece de realmente lo que hizo, ¿no? Y hasta que llegó el día que llegué a mi pueblo, llegué a las 8 a las 20 horas. Era invierno, oscuro, y, y yo estaba a 4 cuadras de la ruta, así que voy caminando hacia mi casa solo porque nadie me esperaba, no había dicho nada tampoco a qué hora llegaba ni nada, y como me faltaba una cuadra más o menos, y mi mamá le dice a mi papá, ahí viene el Jorge, dice, vieja, sentate, dice, dejá, ya va a venir, dice. O sea que mi madre salió afuera y yo habría estado a 50 metros, ¿sabes? Y allá me gritaba ella. Y bueno, fue un abrazo, es algo que lo que sufrió mucho fue tras madre, ¿no? Eh, y pienso yo a veces, los que quedaron también allá, que, que la madre siempre estarán esperando a su hijo que regrese, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte y bueno, dimos todo. No, no quedamos allá por algo, teníamos diferentes misiones, digo yo. Yo tuve la suerte, digo yo, cuando vine de allá, que cuando estaba en el Regimiento 2, ilusión de paracaidismo. Después tuve la suerte de integrar la fuerza que recuperó el Regimiento 3 La Tablada. Después estuve trabajando con Naciones Unidas en Croacia también 6 meses. Hice todos los cursos de paracaidismo. Así que yo creo que la vida me premió lo que yo realmente quería, siempre me dio la mano. Así que, pero bueno, acá estamos para Ro- poder contarlo, ¿no? Roberto, y en ese abrazo emotivo que das con tu madre y después el reencuentro con toda tu familia, en lo previo, cuando estabas en las islas, ¿pudiste enviar cartas, recibir? Yo mandé recibir, recibía de las cartas que eran los soldados. Solamente yo le mandé 2 cartas a mi madre nada más. Solamente que estaba bien, que no se preocupara, que ya nos íbamos a encontrar, que estamos rezando, tenemos un buen grupo formado de soldados, suboficiales y oficiales. Estamos muy bien, estamos comiendo bien, bueno, para que no se preocuparan de nada.
tampoco era para contar nada tampoco, así que, pero yo solamente eran dos cartas como telegrama eran, que le mandé a mi familia. Y bueno, después las cartas me empezaron a llegar cuando yo estaba en el regimiento. Pero bueno, este, Claro. Roberto, me quedó algo, lo habías mencionado, me lo tengo acá anotado. Mencionaste que previo ahí en el 82, Seineldin quería la agente de Córdoba para la unidad. ¿Sabés por qué? bueno, él cuando se hizo cargo en el año 81, la primera gente era de Córdoba y quería mandar la gente de Córdoba porque en ese año le dio buenos resultados. Hicimos unos ejercicios finales en Río Gallego. El por qué no sé, pero lo veía, dice, más, con más ímpetu, más, es diferente al resto. ¿Cuál era el motivo? No sé, pero él quería la gente de Córdoba y no de capital, sino en la parte de Holberg. La parte sería sur de Córdoba. Y la mayoría de que fuimos de acá, eh, y estuvimos en las tres secciones de combate que desembarcó en Malvina, la primera unidad, como quien dice, del ejército, ¿no? Claro. ¿Pero esto era para los suboficiales, oficiales o en general, para los soldados también? No, no, para los soldados. Ah, para los La soldados. incorporación, exactamente, la incorporación que él quería era que sea de Córdoba, porque lo veía de otra forma, más motivado. Bueno, es lo que dijo él, ¿no? En ese momento. Y Claro. Roberto, te voy a cambiar, te voy a llevar a otro momento. ¿Sos futbolero, Roberto? sí, sí, me encanta, me encanta. ¿De qué cuadro sos? Soy de San Lorenzo. De San Lorenzo, sos cuervo. Bueno, De San yo Lorenzo. soy bostero, no, tengo un karma con ustedes. Roberto, si me voy a 1982, 1986, perdón, un 22 de junio, juega Mundial México 86, juega Argentina contra Inglaterra. ¿Cómo lo viviste? No, era, ¿cómo te podría explicar? Mirá, era algún sentimiento que uno lo lleva adentro y es como decir, teníamos que ganar, aunque sea, no sé, demostrar en la cancha, como yo digo siempre, uno con respeto y dejar todo. A veces se puede ganar o se puede perder, pero cuando vos ves que corren como unos leones, uno está satisfecho, porque sabe que están entregando todo, como pueden perder o ganar, viste, como es el deporte. Eh, pero bueno, uno lo sintió de esa manera y para nosotros fue una alegría, más teniéndolo al Diego, eh, sin palabras, sin palabras. Igual ese partido no se podía perder, Roberto. Pongámonos la camiseta, ese partido no se podía No, perder. no, no, no se podía perder, pero bueno, uno, eh, como es, digo yo, bueno, pero como digo, estaban corriendo, y estos son unos leones, estos tienen que ganar y uno los alentaba como para que ganen, eh, no dejar nada al azar, como quien dice, ¿no? Y los goles Pero de bueno, Diego, ¿cómo lo viviste? eh, sin palabras, sin palabras. Una emoción de, no sé, llanto, risa, eh, te abrazás con toda la familia. No, no, fue algo insólito, como yo digo, pero bueno, fue algo lindo, fue algo lindo, fue algo lindo. Roberto, para finalizar y agradecerte todo este tiempo, vos continuaste en la fuerza, ¿en qué rango te retirás? Me retiré como sargento primero, me retiré. Sargento primero. Todos esos años, vos mencionabas lo que le costaba a los soldados, pero a ustedes también, digo, dentro del ejército como combatiente de Malvinas, dentro de la fuerza, ¿les costaba? Me costó mucho, mucho porque es como decir, en ese momento no había tantos oficiales o suboficiales con medallas. Es como que había una tiranía entre,
entre el que había ido a Malvina y, y vos sí, ¿cómo puede ser que no? Porque si nosotros habríamos ido, capaz que no, esa fue la historia, ya está, ya fue. Pero siempre hubo eso que no se podía hablar a veces prácticamente porque yo me ponía mal, porque yo creo que digo, lean un poquito, chicos, y después vean y podemos discutir. Digo yo, lo que nosotros hicimos, lo que nuestros soldados hicieron allá en Malvinas, lean y después vengan y yo les voy a explicar cómo es el tema. Y si ustedes tienen razón, yo les voy a dar la mano, pero si no tienen razón, no les voy a dar la mano. Pero primero lean y después me digo yo. Porque siempre, no, porque nosotros, no, no. ¿Estuvieron en alguna guerra anteriormente ustedes? No. Bueno, digo, son de fogueo, no son de guerra. Ustedes saben el ruido de fogueo, no saben lo que es, digo, recibir realmente la munición de guerra, caer tus amigos, tus soldados, tu jefe. eh, entonces, cuando pase eso, después podemos llegar a hablar. Si no, no hay forma de entendernos, porque ahí está la clave de todo, le digo yo. Dimos todo, quedamos sin munición, porque si no, no sé si te lo estaría contando, le digo, en este momento. eh, Lucharon como unos leones, mis soldados fueron unos leones y fuimos entrenados con leones. Así que imagínate el jefe que tuvimos, ¿qué reproche le podemos decir a nuestro teniente coronel? Nada. Fue un ídolo, un padre, un maestro, siempre con el ejemplo. ¿Qué más podemos pedir? Y siempre nosotros hemos enseñado con el ejemplo y, y gracias a Dios hasta el día de hoy eh, yo me siento bendecido, como quien dice, de los soldados que he comandado durante mis años. eh, Siempre están recordándome o mandándome mensajes y gracias y gracias y gracias. Y bueno, creo que hemos sembrado en ello un espíritu de cuerpo grande, y siempre pensando en nuestra Argentina, en nuestra bandera y defenderla si fuera necesario hasta perder nuestra vida. Eso es lo que inculcamos, como nos inculcó nuestro jefe, nosotros inculcamos a nuestros subalternos. Roberto, contaste que estuviste como cascos azules en Croacia, ¿no? Retuve bien la Sí, información. sí, Allí sí, sí. comentabas que eras combatiente de Malvinas, ¿tuviste algún intercambio de algo con algún de otros países? Estuvimos con otros países también, inclusive con los nepaleses, también charlando con ellos por intermedio de un traductor. Pero bueno, ellos es como una guerra, es como decir, como son combatientes. Hoy están acá, mañana están allá, no saben, y bueno, también cuando nos veía a nosotros que habíamos estado en Malvinas, que teníamos el distintivo de Malvinas, ellos mismos se acercaban, te saludaban, por más que eran nuestros enemigos, pero bueno, la vida cambia, no podés estar con ese rencor toda la vida, decir, no, eh, no los puedo saludar, no, no, porque se aprende de experiencias, todo tiene un porqué a veces en la vida. Y gracias a Dios podemos decir que aprendemos de la gente también. Podemos cometer errores, se pueden corregir, sí, pero en la guerra no se tienen que cometer errores porque los errores se pagan con la muerte. Roberto, agradecerte todo este rato para conocer tu historia, la de tus soldados, la de la sección del teniente Esteves. Em, pero además de agradecerte este rato, agradecerte como argentino de corazón lo que han hecho en 1982, lo alto que han dejado la bandera argentina ante una nueva invasión de los ingleses a nuestro territorio. Ustedes con lo que tenían,
nos defendieron, defendieron nuestra tierra y dejaron la bandera muy, muy arriba. Son un ejemplo para el pueblo argentino, por eso cada vez la reivindicación hacia ustedes es una ola que no para de crecer porque se va conociendo más lo que ustedes hicieron. Nosotros estamos orgullosos. Nos enseñaron que, aunque el enemigo es más grande, aunque estés en todas las circunstancias para perder, bueno, nunca hay que darse de rendido. Y eso son lo que nos han enseñado ustedes. Así que, Roberto, de corazón, muchísimas gracias por este rato que nos diste, pero en especial de corazón por lo hecho en 1982. Muchísimas gracias y te dejo para que hagas el cierre vos. Si no te he preguntado algo, si querés contar algo, resaltar algo, el cierre es tuyo. Roberto Zárate, en 1982, cabo del glorioso Regimiento Infantería 25 de la sección del Teniente Esteves, para mí un prócer el Teniente Esteves y todos los que componían su sección como es Roberto. Así que Roberto, te dejo el cierre. Bueno, yo te agradezco y bueno, muy bueno lo que haces vos para que el resto tenga conocimiento realmente lo que uno vivió, tanto en la Fuerza como en Malvinas, el ejemplo que podemos dar a cada uno del que nos pida algún consejo, estamos para eso. Y siempre digo yo, viva la patria y gracias por todo. Y Fuerte, siempre recordando nuestros 649 que quedaron en Malvinas, custodiando nuestras islas y nuestra bandera. un fuerte Gracias viva por la todo. patria, como decías, Roberto, y gloria y honor a nuestros héroes. Roberto, muchas gracias. No,